tardes, hermanos. Es un gozo otra vez compartir y damos gracias a Dios que podemos tener esta instancia de juntarnos a través de este medio con el que contamos por ahora. En esta ocasión, como anunciamos ya el domingo recién pasado, vamos a tener un tiempito especial con Marisa, con mi esposa Marisa. Estamos acá como un equipo y ella tiene algo muy especial que compartir para las hermanas. Esto no excluye a los varones, si hay varones mirando el televisor, el café ahí, el celular, es válido también que puedan estar atentos a lo que se va a compartir. Así que dejo a Marisa por un momentito con la dama más especial. Es grato para mí saludarles, queridas hermanas y hermanos. Es grato también darle las gracias al Señor por darme esta oportunidad de compartir especialmente con mis hermanas, a quien quiero dirigirme. Queridas hermanas, se dice que las mujeres somos más propensas a preocuparnos y a angustiarnos. Y esto tiene razón, tiene mucho de razón, porque en realidad nosotros somos más preocupadas de lo que está alrededor de nosotros, en nuestro entorno. Y ahora, en esta situación que estamos viviendo en el presente, es lógico que tendamos a preocuparnos más y a angustiarnos un poquito por lo que será el futuro. Esta pandemia ha agregado ya a las preocupaciones habituales que tenemos nosotras como mujeres, por nuestras familias, por nuestras vidas, el no saber cómo vamos a enfrentar el futuro. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué va a pasar con nuestra humanidad, con nuestro país, con nuestra familia, con nuestras vidas? Y saben, leyendo el Evangelio de Mateo en mi devocional diario, vi estas palabras que fueron dichas por el mismo Señor Jesús en el capítulo 6 y el versículo 34. Es un versículo ampliamente conocido, pero que vale la pena meditar nuevamente en él. Dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Qué nos enseña el Señor en este pasaje? Bueno, Él nos enseña que la vida no viene en conjunto, de todo de una vez, sino un día a la vez. Una paráfrasis que encontré de este versículo dice así, escuchen por favor, yo se los voy a leer. Dice: haz el deber de hoy, combate las tentaciones de hoy, confía, no te debilites y distraigas con mirar hacia adelante a cosas que no puedes ver y que no puedes comprender si las vieras. Dios nos ha dado la noche para bajar las cortinas de la oscuridad sobre nuestros pequeños días. Horizontes cortos hacen la vida más fácil y nos dan uno de los benditos secretos de una vida valiente y veraz. Nos sentimos cargadas, preocupadas. Sí, es verdad, eso sucede, somos humanos y nos sentimos así. Nos sentimos preocupadas por lo que viene en el futuro o lo que estamos viviendo actualmente, ya sea en situaciones familiares o con esta pandemia. Para vivir la vida dulce y feliz, decía una autora cristiana, debemos vivir un día a la vez. ¿Recuerdan ustedes esa canción que hemos cantado tantas veces? Un día a la vez, Señor, es lo que pido de ti. Señor, por favor, ayúdame a vivir un día a la vez. Y esto es sabio, porque el día de mañana ya pasó y nada podemos hacer por remediar lo que no pudimos hacer bien. El futuro no lo conocemos, no lo hemos visto, ni sabemos si lo vamos a vivir. Solo tenemos el día de hoy, el presente, el día de hoy. En este caso, este día miércoles.
podemos vivir la vida y no debemos vivirla de otra manera que hermosamente. No debemos contentarnos con menos que vivir la vida hermosamente. ¿Y qué significa esto? El vivir hermosamente la vida significa, en primer lugar, el poner a Dios como prioridad en nuestra vida, con gratitud hacia Él, con confianza en lo que Él tiene para nosotros, en lo que Él tiene deparado para nosotros. Un antiguo himno que me acompaña, que es uno de mis favoritos, y me acompaña siempre, especialmente en los momentos en que tengo cierta incertidumbre, dice así. Yo quisiera que ustedes lo escucharan leído, no lo voy a cantar. Dice: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes su luz vengan a opacar. Nada sé sobre el futuro, mas Jesús conmigo está. Yo le sigo decidida, pues Él sabe lo que habrá. El Señor nos enseña en este pasaje que debemos vivir el día a día con confianza en Él, aunque no sepamos lo que nos depara el futuro, porque Él sí lo sabe. Vivir hermosamente significa vivir con alegría y gratitud, disfrutando de lo que tenemos hoy. Con alegría significa con gozo, con esa sonrisa fácil. Significa que tenemos gozo por lo que el Señor nos ha dado en este momento, lo que estamos teniendo en nuestras manos en este momento. Un hogar con todo lo que Él tiene y también una familia. Y el amor de nuestros hermanos, que aunque no podamos verles, sabemos que estamos presentes en sus corazones y en sus oraciones. Aún si hay alguna hermana que está solita, algún hermano que está solo y que no tienen a nadie visible en estos momentos, puede recordar que tenemos la presencia invisible de nuestro Dios tan real en nuestras vidas y que Él nos ha prometido que va a estar por siempre con nosotros durante todo lo que transcurra en esta tierra y también por la eternidad. Vivir hermosamente, en primer lugar, es poner a nuestro Dios como prioridad, con gratitud y confianza. Vivir hermosamente también es hacer lo mejor en todo lo que está a nuestro alcance. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Tal vez podemos ayudar a alguna persona con un consejo, una palabra de aliento. Tal vez podemos ayudarle en alguna necesidad física o material. Entonces, hagámoslo. Es lo que nos dice Eclesiastés, el predicador, en este libro. Pero tal vez no podemos hacerlo porque no tenemos los recursos a nuestro alcance. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar. Podemos pedirle al Señor que supla esa necesidad. Y al momento hay muchas necesidades en la vida de nuestros hermanos acá en Uruguay y también en nuestros países de América y de todo el mundo. Podemos orar. No está a nuestro alcance hacer mucho, pero tenemos el tremendo recurso de la oración. Entonces, mis hermanas, la reflexión de esta tarde es pedirle al Señor que nos ayude a vivir cada día hermosamente, hermosamente, para Él, con Él en primer lugar y también para ayudar a aquellos que el Señor pone a nuestro alcance. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir con sabiduría un día a la vez. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias porque hasta este momento nos has sostenido
y has estado con nosotros cuidando de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, porque en tu palabra tú nos animas también a poder poner nuestra confianza en ti para poder recordar de que debemos vivir no la vida adelantada, sino un día a la vez. Que todo nuestro futuro está en tus manos, que nuestra familia está en tus manos, lo que vendrá está en tus manos. No sabemos, oh Señor, con certeza lo que viene, solo tú eres omnisciente, pero sí sabemos con certeza lo que dice tu palabra, las promesas de tu palabra, que tú vas a sostenernos y nos vas a ayudar cada día. Te pido que me ayudes y ayudes a cada una de mis hermanas a que podamos aprender a vivir un día a la vez. Que el día que tú nos regalas, nosotros podamos estar contentas, agradecidas, confiadas en que vamos a ir adelante y vamos a tener las fuerzas porque tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra, que ella sea la ayuda, el bálsamo y también la exhortación para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Marisa, por esta reflexión tan adecuada para el sector femenino, y no tan solo para el sector femenino, sino que para todos nosotros. Vamos a continuar con lo que hemos venido ya por un par de semanas tratando. Iniciamos una serie con el título de Le presento a Dios. Y ahora mismo la parte que nos corresponde es como una extensión de ese tema que iniciamos, que fue saber o conocer. El propósito del tema saber o conocer era llevarnos a distinguir claramente la diferencia que hay entre el saber de Dios y el conocer a Dios. Con lo que hoy vamos a considerar, vamos a ir tratando, trabajando, luchando por alcanzar este objetivo en una forma sencilla, pero que queremos que tenga su base en lo más importante, que es la palabra de Dios, su base en la Biblia, y que ella nos conduzca a conocer a nuestro Dios en su carácter, en sus atributos y en su persona. Porque esto fue lo primero que conversamos. La primera característica que destacamos de nuestro Dios es que nuestro Dios es persona. Luego tratamos de que nuestro Dios es toda gracia. El Dios de toda gracia, nos dice la Escritura. Avanzamos y recientemente hablamos de la inmutabilidad de Dios. Que nuestro Dios es inmutable, es el Dios que no cambia y que no está expuesto a sufrir cambios por las circunstancias o las cuestiones que van ocurriendo en nuestro mundo, en la sociedad, en la vida misma. Nuestro Dios es el Dios que no cambia, el Dios inmutable. Y hoy vamos a considerar lo que es nuestro Dios perdonador. Nuestro Dios perdonador. Así que en esta tarde le presento a nuestro Dios perdonador. Se ha hablado tanto y quizás ya estamos un poco saturados de lo que nos aqueja, el COVID-19 o el coronavirus. Y de acuerdo a los últimos informes que tenemos, se dice que este virus ya ha infectado a más de 5.4 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de fallecidos a un nivel mundial supera los 346.000. Ahora, al revisar la historia, nos damos cuenta de que este no es el único virus, no es la única pandemia que ha sufrido nuestra humanidad. Hay bastantes, que fueron fuertes, que ocasionaron muchos daños, muchas muertes.
Por citar algunas, recordamos la peste negra. La peste negra, y la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Se dice que la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas, lo que significa que fallecieron 50 millones de personas. Después se nos cuenta de la gripe española. La gripe española comenzó en el 1918 y llegaron a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Incluso ciertos investigadores se atreven a decir que pudieron ser alrededor de 100 millones las personas fallecidas por la gripe española. Ya más cercano a nosotros aparece el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, SIDA, el SIDA. Es una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual. Este es el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, conocido como el SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en el 1961 y se calcula que a la fecha han fallecido alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo como consecuencia del SIDA. Pero hay una cosa interesante a la cual de repente no se le presta mucha atención. Y es otro virus, muy antiguo, el más antiguo de todos, que ha causado más daño y mortalidad que todos los virus que puede registrar la historia juntos. Lo he tenido que bautizar de una forma, porque no hay registro de ello. Este virus lo he bautizado como el G3P. G3P, que significa Génesis 3, pecado. GE3, Génesis 3, pecado. Este virus hizo su aparición en el huerto de Edén hace ya más de 6.000 años, ya ha infectado y sigue infectando a la humanidad completa en el día de hoy. Y lo seguirá haciendo, porque mientras exista un ser humano en este planeta Tierra, tendrá a este virus consigo, el pecado. Hace ya casi 2.000 años atrás, un siervo de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo una carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12 de esta carta, escribió lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Anteriormente, en esta misma carta, capítulo 3, versículo 23, él había declarado la tragedia provocada por este virus, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia de este virus es estar destituido de la gloria de Dios. Nadie queda excluido de esta sentencia, de esto que ha sido la influencia y las consecuencias de ser afectado e infectado por este virus, el G3P. Ha infectado el alma de todo ser humano a través de toda su historia, comenzando allí desde su aparición, como ya dijimos, en el huerto de Edén. Y la consecuencia es que todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que hay una separación eterna de Dios,
Esto también se denomina como la condenación eterna, que es igual decir la muerte eterna. Permítame desarrollar un poco estos pensamientos. El pecado nos separa de Dios. ¿Y esto es por qué? Porque todo pecado es en contra de Dios. Entiéndame bien, por favor. El pecado nos separa de Dios porque todo pecado es contra Dios. Déjeme darle un par de ejemplos bíblicos de esto. Samuel fue el líder espiritual del pueblo de Israel. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, leemos estas palabras de Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Dios, contra Jehová, cesando o dejando de orar por vosotros. Samuel tenía mucho cuidado de no ser negligente con la oración intercesora. Él se cuidaba mucho de orar a favor del pueblo, de orar por sus coterráneos, sus hermanos de raza, los miembros de su nación, de los otros hijos de Dios. Samuel tenía muy claro que para él era un deber elevar oraciones a favor de los otros miembros del pueblo de Dios y no estar ocupado y preocupado en orar únicamente por sí mismo. Ahora, si bien es cierto, debemos hacer esto, orar por nosotros, por nuestra relación con Dios, por nuestras propias necesidades. Pero también es cierto que es nuestro deber elevar oraciones por los demás, partiendo por lo de la familia, de la fe, y por todos los hombres del mundo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, levantando manos santas en oración por todos los hombres a través de todo el mundo, pero en una manera muy especial, todo partiendo por casa, por la familia de la fe. Samuel consideraba un grave pecado en contra de Dios no hacerle caso a su exhortación de hacer esto dejando de orar, siendo negligente en la oración intercesora. Sabía muy bien que no hacerlo era un pecado en contra de Dios. Anticipadamente Samuel había hecho suya la exhortación de Santiago en su epístola, ya en el capítulo 5, versículo 16. Orad unos por otros. Orad unos por otros. El segundo ejemplo que citaré para mostrar que todo pecado es en contra de Dios es el de David. El rey David, el dulce cantor de Israel. Él expresó en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado. Está hablándole a Dios. Contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado, Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él había cometido un grave pecado de adulterio con Betsabé y había sido el autor intelectual de la muerte del esposo de esta mujer, Urías, un valiente y fiel soldado de su ejército. Cuando David reacciona y reconoce el pecado que ha cometido, exclama con un intenso dolor en su corazón: contra ti, oh Dios, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, oh Dios, a pesar de su grave pecado de adulterio y de ser cómplice de una muerte. Tanto Saúl como David reconocen que todo pecado cometido
es primeramente en contra de Dios. Y esto es porque se han quebrantado sus mandamientos, sus principios. No olvidemos que toda la ley, todos los mandamientos de Dios fueron sintetizados por el Señor Jesucristo en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Aquí Samuel se cuidaba de no fallar ante su prójimo, dejando de orar por ellos. Y David, habiendo cometido estos graves pecados, reconoce que pecó en contra de Dios porque desobedeció el mandato de amar al prójimo. Estos dos ejemplos bíblicos, Saúl y David, nos sirven para mostrar el hecho de que cualquier pecado que cometamos contra cualquier persona es en primer lugar un pecado en contra de Dios. Y esto es lo que nos coloca dentro de una acusación fuerte que presentó el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Citamos ya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, han quedado fuera de la gloria de Dios. Todos han quedado fuera de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado. Cualquier pandemia ocasionada por el más mortal de los virus ocasiona muchas muertes físicas, la está ocasionando. Pero el G3P ocasiona algo mucho más terrible que la muerte física. Ocasiona la muerte espiritual. O sea, la separación eterna de Dios para sufrir una condenación eterna en el infierno. Pero aquí está la gran noticia. Esta es la gran noticia. Que nuestro Dios, este Dios que estamos conociendo a través de su palabra, es el Dios perdonador. Nuestro Dios es Dios perdonador. Es persona, es gracia, es inmutable y es perdonador. Miramos la Escritura y encontramos que hay un sinfín de textos que nos evidencian esta característica de nuestro Dios y Padre, que Él es perdonador. Lo ejemplificamos con Salmo 130, versículos 3 y 4. Salmo 130, versículos 3 y 4. ¿Y qué leemos ahí? Jehová, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Note este texto que a veces lo pasamos así. Jehová, Dios, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Habrá alguno que no haya pecado? Pablo dijo, por cuanto todos han pecado. Dijo que la muerte entró por uno y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El texto continúa, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. En tu esencia está el perdón. En el Salmo 86:5, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Todo pecador que llega invocando el nombre de Dios a través del Salvador Jesús recibe la misericordia de Dios siendo perdonado. El Salmo 103:3 nos dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades.
No hay pecado que le quede grande a Dios que su gracia no pueda cubrir. Su gracia es mayor, como ya lo tratamos anteriormente. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El profeta Isaías, en el capítulo 43 de su libro, versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus transgresiones. Dios hablando. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Perdón y olvido. Perdón y olvido. Algo que está muy lejos de la experiencia del ser humano, que tendemos a perdonar pero no a olvidar. Pero Dios nos dice: no recordaré tus pecados. Y no podemos dejar de lado ese precioso texto del Nuevo Testamento escrito por Juan, el discípulo amado del Señor, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecado a Dios, como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, entonces nos perdona, los limpia. Pero la confesión de pecado a Dios no es una acción rutinaria, motivada por un momento de emoción o por estar sufriendo las consecuencias de algún pecado cometido. Es muy fácil de pronto pedir perdón, confesar un pecado, porque se está sufriendo como resultado de lo que se hizo, de lo mal que se actuó, de ese pecado cometido. Se sufre, se arrepiente, pero es un arrepentimiento de carácter emotivo, como el de Judas, que aún se quitó la vida por remordimiento de haber vendido, traicionado a su Señor. Pero no era un arrepentimiento del corazón. La auténtica confesión de pecado es esa que nace en un alma que se duele. Todo el Salmo 51 de la Biblia encontramos de retrato una persona que está dolida, sufriendo, con un corazón destrozado por reconocer que pecó en contra de Dios. Por eso fue restaurado en su ministerio, en su trabajo de rey. Por eso llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Porque un arrepentimiento de corazón causó una persona daño a otra y le duele por haberlo hecho. Le duele. Entonces ya no quiere volver a repetirlo nunca más. Nunca más. Para una persona así es esa promesa que está ahí en Proverbios 28:13, que nos dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, es decir, el perdón de Dios. Alcanzará el perdón de Dios porque ha confesado y se ha apartado. No quiere más volver a cometer ese pecado. Al concluir, quiero recordarles que uno de los textos más hermosos de las Escrituras está en Romanos 5:8. Y Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El G3P, Génesis 3, pecado, es un virus tan mortal que no se encuentra un remedio en ninguna parte de nuestro mundo. Y por ello el remedio tiene que venir de fuera de nuestro mundo.
Y es lo que retrata Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, los versículos 5 al 8, cuando Jesucristo se despojó de su gloria y se hizo similar al hombre. Y estando en esa condición de hombre, Filipenses 2:8 nos dice, estando en la condición de hombre, así como nosotros viviendo en este mundo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La única vacuna existente, y nunca habrá otra, imposible, no habrá jamás otra, en contra de este maligno virus del pecado, es Jesucristo. Jesucristo. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, nos dice, Hechos 10:43, y de este Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados. Nuestro Dios es el Dios perdonador. En Juan 3:36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando se termine nuestro paso por esta vida, la salvación de nuestra alma está garantizada porque el virus del pecado que nos separaba de Dios ha sido derrotado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y al creer en ese sacrificio y recibir a este Señor como el Señor y Salvador, tenemos un lugar reservado en la presencia de Dios eternamente, porque este virus ha sido derrotado. El G3P, el pecado. Porque nuestro Dios nos perdonó en Jesucristo. Yo no sé cuántos de los que están mirando ahora esto han hecho propio este sacrificio de Jesucristo. Y podría darse el caso de que alguno nunca ha creído y recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Él te dice esto, si tú llegas a Él creyendo, porque a todos los que creyeron su nombre, a los que le recibieron, a ellos les da derecho de llamarse hijo de Dios. Si aún no puedes llamar a Dios Padre porque eres su hijo por la fe en Jesucristo, esta es la fórmula. Y este es el momento, porque en cualquier momento, en cualquier lugar donde tú te encuentres, arrepentirte de tu pecado, confesarlo de tal manera en tu corazón, gloria, anhelo de nunca más volver a repetirlos, y tomar ese sacrificio de Cristo pagando por tu pecado y diciendo, sí Señor, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Si nunca lo hiciste, ahí donde estás o anda a tus pies en cualquier lugar y eleva esa oración de arrepentimiento, de confesión y de aceptación de Jesús. Y el virus G3P será erradicado de tu vida. Tu alma será sanada y librada eternamente de la condenación del pecado para recibir la vida eterna. Es la promesa de Dios en su palabra. Vamos a orar. Agradecemos a ti, oh Dios, que eres el Dios perdonador. Eres el Dios que en Jesucristo cargó todos los pecados y que lo hacemos válido para nosotros cuando creemos en Él, abrimos nuestro corazón a Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y si hubiese alguno, Dios, entre quienes han oído o visto este video, es mi oración que su corazón sea sensible a tu palabra y pueda conocer y recibir a Jesús y así a la vez
conocer al Dios perdonador, porque Jesucristo es el único camino al Padre, a este Dios perdonador. Y los que ya te conocemos, ayúdanos a vivir agradecidos por lo que has hecho nosotros, librándonos de este virus mortal que podía condenar nuestras almas, pero que ya hemos sido librados de ello y tenemos asegurado lugar en tu presencia por la eternidad. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús y te agradecemos orando en su nombre. Amén. Te dejo la invitación para este domingo, si Dios lo permite nuevamente. Nos encontramos para celebrar o nuestra escuela dominical o nuestro culto de adoración, según sea su tiempo, sus circunstancias, con su familia, con su esposa o con algún hermano cercano. Que el Señor le bendiga en estos días y siga obediente, cuidándose hasta donde le es posible, de acuerdo a lo señalado por nuestras autoridades. Muchas bendiciones, hermanos. Roberto González, pastor de Centro Bíblico en Paysandú, Charrúa 726. Bendiciones.